discípulos se le amargó el vientre. Así que el Señor se lo había anticipado. Pero me encanta eso. ¿Qué les dice en el versículo 11? Amén. Gracias, con esa voz así potente. ¿Cómo fue que le dijo el Señor a Juan y al pueblo de Dios? Es que eso no es simplemente un hobby, no es simplemente un disfrute y un placer. Es una necesidad. Es necesario que prediques otra vez. Mire, desde esa época hasta ahora estamos predicando. ¿Y quién es nuestra llama que nos guía en esa predicación? Y en esa misión, Jesús, el testigo fiel y verdadero. Así que yo quería dar esta, ¿verdad?, embocadura para concluir con lo que hemos comenzado de nuestra reflexión, basado principalmente en los escritos de ¿quién? Del apóstol Pablo. Sí, eso es lo que hemos visto aquí. Y entonces, ya con esto, podemos mañana caminar con la frente en alto y decir lo siguiente: el que lo prometió, lo habrá de ¿qué? De cumplir. Fiel es el que prometió. Y si dijo, volveré, él volverá. Y yo quiero confiar que va a ser muy pronto en el tiempo de Dios. Si usted y yo no estamos vivos, todavía es pronto, porque a Juan le dijo él, he aquí yo vengo pronto, y van 2000 años. Entonces eso me enseñó a mí. Escóndete detrás del pronto de Dios, del presto, no del tuyo y del mío, porque podemos vivir aquí 40, 50, después que nos desarrollamos, 60, 70, 100, los más bendecidos. Y podemos descansar. Pero si descansamos esperando ¿a quién? Al que lo prometió, olvídese, será como un abrir y qué. Muy bien, cerramos eso. Porque para todo adventista esta nota es buena, porque estamos todavía en este barco. ¿Y quién es el capitán? Cristo. Eso es lo que queremos. Vamos a seguir ahora. Anoche, para los que estábamos aquí o los que nos vieron, estábamos analizando cómo Pablo, esta experiencia que yo comencé a hablar el sábado pasado acerca de la belleza de la salvación trique. Muy bien, en 3 tiempos, dimensiones del tiempo que cada uno de nosotros experimenta en la vida. La salvación pasada, cuando el Señor, ¿qué hizo? Nos salvó ¿de qué? De nuestras culpas del pecado. ¿Sí? A eso lo llamamos ¿cómo? Justificación. El Señor nos justificó en Cristo. Y luego vimos la salvación ¿cuándo? Presente, que es la que estamos desarrollando para prepararnos ¿para qué? Para el gran evento de la salvación futura que Cristo nos traerá. Porque si no vivimos en ese compás, ¿verdad?, de espera, como Él quiere y como nos presenta la palabra, y Pablo lo entendió muy bien, entonces solamente tendremos un deseo. Yo quiero que el Señor venga. Pero más que deseo, Él espera que tú camines con Él, como decía el himno. ¿Verdad que sí? Y yo espero que eso sea nuestra experiencia. Que cada día vivamos con Cristo, cada día muramos y cada día resucitemos espiritualmente. Vamos a ver. Pablo entonces les dije que dedicó, bueno, tú me dijiste la otra vez que podía predicar largo, y como tenemos comida hoy aquí, ¿va? Ok, me dice Juan, dale. Ok, pues miren, Pablo del capítulo 3 al 8 apretó esos 5 capítulos allí para decirnos lo que sucede con aquel salvado mientras está caminando. Y vamos a ver cómo lo hizo. Anoche le dijimos que en el capítulo 3 de Romanos, ¿qué nos dice allí él? ¿Qué fue lo que dijimos? Que el capítulo 3 resume el mensaje de Pablo. ¿Sabe qué? Nos dice que todos nosotros somos pecadores. Eso es para ponernos en el mismo bote a todos. Ni un justo. Y entonces nos dice, tanto judíos como gentiles. Y es bueno que aclaremos eso, porque el Nuevo Testamento nos ubica como hijos de Dios en el mismo nivel. Ahora que Israel está en una crisis allá,
Y cada vez que ha habido crisis en el pueblo judío literal, muchos predicadores y estudiosos de la Biblia inmediatamente se tornan hacia un lado. ¿Y sabe qué dicen? El Señor va a proteger a Israel de las crisis y las guerras y los conflictos y los sufrimientos. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo. Pues mire, no es el pueblo de Dios. Ellos son pueblo de Dios como usted y yo. Ahora nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Y allí, dice Pablo, caben judíos y gentiles. Pregunto en esta congregación, ¿cuántos de los que estamos aquí somos gentiles? Yo quiero ver las manos. Ay, mira. Ay. Entonces, levanten la mano todos los que son judíos. Pero entonces, espiritual, ¿verdad? Pero judíos de sangre, ¿cuántos hay aquí? Bueno, yo no he visto todavía el primer hebreo aquí. Bueno, pero yo me quiero quedar con que yo soy un judío, hijo de Abraham por la fe. ¿Le arranco un amén eso? Bueno, pues entonces, mire, usted es hijo de Dios, candidato a la salvación. Y el judío que vive en Palestina o aquí en Estados Unidos, en el mundo entero, si acepta a Cristo, aunque a algunos se le hace difícil, también es candidato a esa salvación. Y el Señor cuida de sus hijos, no importa quién sea. Cualquier crisis. Ok, vamos ahora entonces al capítulo 4, porque vamos a llegar solamente hasta el 8. Esto es un resumen. Si yo fuera a tomar cada uno de ellos, entonces Juan me sacaría de las manos por ahí y me dice, vámonos, porque ya yo creo que te pasaste. Pero miren, ¿cómo fue? Capítulo 4, mire, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pablo utiliza diferentes ejemplos en el Antiguo Testamento para indicarnos cómo Dios salva al hombre. Y ya dijo el 3 que salva a todos sin distinción de raza, de cultura, de personas. Todo el mundo es candidato. Y ahora en el 4, mire qué interesante. Aquí encontramos el ejemplo de ¿quién? De Abraham. Ya leyeron esa preguntita que yo planteé allí. Y eso es bueno para contestarla con la vida de Abraham. Porque si yo le pregunto, ¿nosotros somos justificados porque obedecemos u obedecemos porque somos justificados? ¡Wow! Están ahí que les veo el humo por la cabeza. ¿Ok? A ver si yo le pregunto ahora. ¿Nosotros obedecemos o somos justificados porque obedecemos? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Ok? Pero nosotros obedecemos porque somos justificados. Mire, dígalo que sí, como un trueno. Usted obedece como un resultado y fruto de haber sido. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y lo que le sucedió a quién? Al hermano Abraham. Porque dice que Dios lo justificó. ¿Verdad? ¿Antes de qué? Antes de él obrar. Antes de él hacer cualquier cosa. Y ahí va a mencionar qué cosa en particular. Vamos a ver. Dice en los primeros 11 versículos de ese capítulo 4. Rápido que lo vamos a leer. Y él está desarrollando su argumento. Entonces él pregunta, pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo, justificado, o a causa de sus propios ¿qué? Hechos, tendría razón para qué? Para gloriarse, pero no delante de Dios. Si hubiese sido justificado después de obrar, ¿sabe cómo hubiese considerado Abraham ese obrar? Como algo merecido. Porque el obrero es merecedor ¿de qué? De su salario. Entonces ya no sería por gracia, sino que Dios tendría una deuda con él. Pero él le dijo, no, yo te estoy bendiciendo a ti. ¿Sabe por qué? Porque la semilla de la fe que yo sembré en tu corazón ha producido en ti la obra que a mí me encanta. ¿Cuál es la obra que a mí me encanta? Dice Dios al creyente. Que creas. Recuerda que a Jesucristo le preguntaron, como leímos en la semana, Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvos y para hacer la voluntad de Dios? Y él le dijo, ¿cómo? Miren, que crean. Y que crean en el Hijo. Ya con ese creer, como lo hizo Abraham, ya usted fue ¿qué? Justificado. Y entonces luego de esa justificación,
viene el obrar. ¿Obró Abraham? Pues claro. Si dice que Abraham fue obediente a los mandamientos con toda su casa y que hizo la obra y la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero las cosas en su orden. Primero, justificado, salvado por Dios. Y luego, como gratitud, obrar. Vamos a ver. La Escritura dice, ¿qué dice ahí? Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como un ¿qué? Como algo merecido, lo que estaba diciendo, ¿no? En cambio, si alguno cree que hace justo al pecador, que Dios hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho ¿qué? Nada que merezca su favor. Y da otro ejemplo. El ejemplo de lo que dice David allá en los Salmos, ¿verdad? Entonces, si David dice que dichoso, bienaventurado aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos, entonces dice, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto ¿qué? Sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Todo esto está planteándolo Pablo para recalcar que esta es la manera como Dios nos salva. ¿Está bien? ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o corresponde también para los que no lo están? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. Y mira cómo pregunta. Pero, ¿cuándo se la tuvo en cuenta? Cuando después de Abraham fue circuncidado o antes. No después, sino antes. Porque el asunto que había en tiempo todavía de Pablo era que había judíos, cristianos, ¿sí? Que habían aceptado a Jesús, que insistían en que los que venían a él, a Cristo, tendrían que ser circuncidados y también tenían que guardar todas las leyes del Antiguo Testamento. Y entonces le está diciendo, hermanos, eso no es así, ¿ok? Después Abraham fue circuncidado como señal, ¿o como qué? Como sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. Por eso, de este modo, Abraham ha venido a ser también padre de todos los que tienen la fe en el Señor. Así que ese es su padre, Abraham. Padre Abraham. ¿Han oído el corito, no? Padre Abraham, ¿verdad? Que es el que nosotros miramos y recibimos esa justificación como lo fue. Capítulo 5. Vamos a avanzar. ¿Qué usted encuentra ahí en resumen? Mire lo que dice allí. En el capítulo 5, Pablo nos presenta 8 resultados de la salvación por la fe. En Romanos 5, del 1 al 11. Vamos a ver cuáles son los 8 resultados. ¿Cuáles son? Y cada uno de ellos todavía más importante para nosotros. La primera es paz para con Dios. O sea, recibimos cuando somos justificados, ¿qué? El shalom de Dios, esa salud completa, espiritual y física. Entrada o entramos al reino de ¿qué? De la gracia. ¿Qué más nos da? Oiga, usted puede estar confiado. Mi fe está firme porque está en la roca. Eso es lo que dice el que me justificó. No la ponga en usted, ni en mí, ni en nadie. ¿Qué más? Tenemos esperanza en la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza que nosotros estamos esperando? Lo que hablamos ahorita. Que Cristo vendrá para llevar a su pueblo con él. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué más? ¿Gozo en qué? ¿Cuántos aquí se gozan en la tribulación? Cuidado. Dígame, cuando usted amanece con la vida al revés y que todo le sale mal y a las 5 de la tarde usted le pregunta, ¿y cómo te fue? Tremendo, precioso. Me pasé el día cantando. Pero no te pasó nada. Sí, me dieron un montón de cosas, de dolores. Yo lo pasé bien difícil hoy, pero cantaba. Pero eso es lo que lo hace que cuando es el justificado por la fe, que en la tribulación no se desmorona. Tú te desmoronas cuando, ¿verdad que tú y yo nos desmoronamos?
Pero si tenemos la fe de Jesús, ¿qué pasa? No nos demoronamos, sino que nos mantenemos firmes en las tribulaciones. ¿Qué más? Nos da gozo, ¿verdad que sí? Digo, paciencia o qué? Perseverancia. ¿Verdad que a veces pensamos que paciencia es el aguantón? Sí, el que dice, me ofendió, pero me quedé así, mire, como una estatua. Y yo no le respondí como se merecía. Bueno, ese es un aspecto de la paciencia. Pero la paciencia de la cual habla la palabra es sinónimo de perseverancia. Mire todo lo que nos está dando aquí. Muy bien, entonces dice aquí que también el amor de Dios se derrama en nuestra vida. ¿Qué más? Librados de la ira de Dios y reconciliados con Él. ¿Qué dice Juan con relación a la ira y al juicio para el creyente? Que el que cree en el Señor no tiene temor, porque el amor de Dios echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Eso es lo que está él recalcando, y aquí Pablo lo está subrayando también. Vamos, capítulo 6, quedan 2. Aquí Pablo no nos deja ninguna duda en cuanto al efecto práctico de la experiencia de ¿quién? Del justificado. Y eso es lo que yo he estado machacando esta semana. Que usted ha sido justificado y yo también. Y todos los cristianos que han aceptado a Cristo. Pero se espera que usted y yo desarrollemos toda una experiencia de crecimiento. ¿Cómo se llama eso? Santificación, ¿verdad? Y entonces por eso es que él dice que es importante, ¿verdad? Este aspecto práctico. ¿Y cómo es que él lo presenta? Porque hubo cristianos del tiempo de Pablo que se equivocaron, porque lo interpretaron mal. Como él predicaba mucho de la gracia, ¿sabe lo que interpretaron algunas iglesias que él escribía cartas? Ah, bueno, pues si nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Y cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Ah, pues entonces, ¿sabe qué conclusión llegaron? Ah, bueno, pues para que abunde más gracia, vamos a pecar más. Ay, qué chulo, ¿verdad que sí? Óyeme, o sea que mientras más peco, ¿qué? Más gracioso se hace Dios. Y Pablo dijo, miren, yo no estoy enseñando eso, por favor, nadie venga con esa herejía. ¿Cómo es posible que si usted aceptó a Cristo va a seguir pecando? ¿Usted tiene que divorciarse de qué? Eso es lo que le está diciendo aquí en el capítulo 6. Y usted lo puede ver allí, en esos versículos. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir nosotros pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Una pregunta muy lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo contesta? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto a qué. ¿Y cómo pues podremos seguir sirviendo o viviendo en el pecado si ya la gracia nos liberó? Eso es lo que le está diciendo y nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? La santa palabra de Dios. Por lo tanto, ahora concluye, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a qué? A obedecer a los deseos de la carne, ¿sí? Para ponerlo así, del cuerpo. ¿Y qué más? No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. ¿Usted cree que le está hablando allí a medias? Está pasando paños tibios. ¿Está yendo a qué? A la raíz. Y está siendo bien claro, ¿verdad? Y muy sincero. Dice allí, al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a la vida. Y entréguenle su cuerpo como qué? Como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Y yo lo pido, sí. ¿Y qué más dice? Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la ¿qué? A la gracia, a la bondad de nuestro Dios. Bueno, yo creo que es bastante completo que lo presenta aquí, ¿no? ¿Hay dudas? ¿Alguna duda? No. Seguimos. Capítulo 7. Este sí es bueno. Nos puede llevar una semana de oración. Pero aquí solamente nos vamos a limitar a la esencia de lo que él aquí está siguiendo, sigue diciéndonos a nosotros, ¿verdad? Capítulo 7. Él es, se sabe en Pablo como escritor, inspirado y filósofo y muy conocedor. Entonces él utiliza muchas ¿qué? Metáforas. ¿Qué es una metáfora?
una comparación, una imagen, a manera de un símbolo. Entonces él lo utiliza muy bien, ¿verdad? Para enseñarnos una gran verdad. Y aquí en el capítulo 7 él utiliza dos metáforas. ¿Dos qué? Ilustraciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son las dos ilustraciones que él presenta para él ilustrar lo que sucede en la vida de un creyente? Lo utiliza con el matrimonio y la otra, mire como yo le puse ahí, ¿una guerra qué? Si una guerra civil, ¿qué es una guerra civil? Una guerra intestina, no de los intestinos, sino intestina, quiere decir una guerra que interna en un país de hermanos contra quién, contra hermanos. Bueno, pues él utiliza esto para aplicarlo ahora al individuo. Interesante, vamos a ver cómo. En primer lugar, nos dice en cuanto al matrimonio que antes nosotros estábamos casados con ¿qué? Como judíos él está hablando, ¿sabe? Él dice, antes nosotros, los judíos, estábamos casados con la ley. Y dice, ¿y qué de malo hay eso? Que un hijo de Dios esté casado con la ley. Dice Juan aquí en secreto, ellos estaban casados con la ley como medio de salvación. En otras palabras, desde que recibieron la ley en el Sinaí, los judíos malinterpretaron la función y el papel de la ley. Y dijeron, yo me salvo por la ley. Y la ley es mi salvador. Y no hay un insulto más grande para Dios que ese. Porque la ley no tiene la función de salvar a nadie. La ley es ¿qué? Dice Pablo, es un ayo. ¿Sabe lo que es un ayo? Un guía, un maestro, una institutriz que nos lleva ¿a dónde? A Cristo. O sea, mire, es como el esclavo allá en los tiempos griegos. Ese era el ayo que cogía al bebé, al niño, y lo llevaba de la mano. Y también tenía una varita en la mano, ¿sabe? En la otra mano. Porque esa es la función también de la ley. No solamente conducirnos, sino también cuando nos desviamos y en la piernecita, ¿verdad que sí? Ahí. ¿Y cómo que dice la Biblia? Mira, no te ahorres la vara con los hijos. Así tampoco el Señor. Entonces, por eso que le está diciendo que la ley es nuestro el que nos disciplina y el que nos lleva al Señor. Así que antes estábamos casados con la ley, pero ahora dice, estamos casados ¿con quién? Con Cristo, en esos primeros 6 versículos. Entonces, de esa manera, mire lo que está diciendo, en ese matrimonio espiritual, cuando usted se divorcia de la ley como medio de salvación, y usted murió a la ley como medio de salvación, entonces, ¿ahora qué usted va a hacer? Usted puede casarse con otro cónyuge. Eso no es lo que enseñamos. Que cuando el cónyuge se muere, el otro que quedó vivo, ¿qué pasa? Está libre para... Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces dice, mire, si ya su cónyuge, la ley, murió, porque ya usted no lo considera como su salvador, sino como un guía y una ayuda, ahora usted puede casarse con el verdadero esposo. ¿Y ese verdadero esposo es quién? Cristo Jesús. Cásese con él. Eso es lo que dice el Pablo. Interesante. Así que eso es lo que debemos aprender. Vamos a la segunda ilustración. Una guerra civil interna que se produce en la vida del creyente. Por supuesto, dice aquí que es una paradoja en nuestra vida. Porque allí, ¿qué dice él? Que en su interior se libran dos batallas. O una batalla con dos fuerzas que se tiran, uno de un lado y otro del otro lado. ¿Cuáles son los contendientes? Él lo identifica. La carne, mi naturaleza que me arrastra a hacer qué cosa? Lo malo. Pero ahora, dice él, yo tengo una fuerza contraria dentro y me hace sonreír. Esa es la fuerza ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y con esa fuerza del Espíritu yo puedo contrarrestar las fuerzas de la carne. Pero él dice, esto no es fácil. Esto no es fácil. Lo dice don Pablo. ¿Sabe qué han concluido algunos teólogos? Que no coincidimos con ese enfoque. Que cuando Pablo habla allí de que él
está en una guerra interna. Ellos dicen que fue que estuvo. Y dicen que eso fue en el pasado antes de conocer a Cristo. ¿Verdad que no? ¿Y por qué usted encuentra que él está hablando de su propia experiencia aún después de la conversión y de ser un apóstol y un misionero exitoso? ¿Sabe por qué? Porque todos los verbos que él utiliza allí es en presente. Él no dice, cuando yo estaba allá, ¿verdad? Había una ley que me llevaba al pecado. Y lo que quería hacer, no lo hacía. Y lo que no quería hacer, lo hacía. Y ahora yo digo, miserable, ¿qué? Hombre de mí. Él está hablando ahí de que, yo era un miserable antes. No, él está hablando ahora ahí. Tengo una naturaleza y soy miserable si me quedo apegado a esa naturaleza. Y entonces dice, hace una pregunta como de auxilio. ¿Cuál es la pregunta de auxilio que él plantea allí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tremendo, qué transparente y sincero es Pablo, ¿verdad? Cuando él mismo se tira al medio y dice ¿cómo? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y qué lindo, en el versículo 25, allí mismo, ¿qué dice él? Encuentra su respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pero gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, porque por él ya esa naturaleza que me dominaba, ahora no me puede dominar. Ahora soy yo más que vencedor por aquel que me amó, Cristo Jesús. ¿No creen que completo el argumento que él está planteándonos? Para que nosotros todos comprendamos, mira, estamos de parte de la parte ganadora, porque el que está con Cristo es un ganador. Y eso yo lo estoy diciendo a ustedes y a mí, para que cuando comencemos una nueva semana y los días que nos queden de vida, que caminemos con esa frente en alto. No dependiendo de usted y de mí, sino de quién, del Todopoderoso. Eso, así termina esto así. La conclusión, ¿cuál es? Díganlo ustedes ahí a coro. Que la gracia de Dios es, mire qué palabra más larga, inconmensurablemente mayor que nuestro pecado. Dígale amén. Si se está durmiendo, diga amén. La ventaja que yo tengo de aquí es que yo veo los ojos cerrados. ¿Ok? Así que mire, la conclusión de Pablo, ¿cuál es? ¿Ok? Que la gracia de Dios, ¿está de acuerdo? Es inconmensurablemente más grande que ¿qué? Mire, no hay pecado de nosotros que pueda sobrepujar a la gracia de Dios. Eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Y usted puede sonreír con ello? Ojalá. Hay algunos que cuando le dicen esto dicen, yo todavía no lo creo. It's too good to be true. Así dicen los americanos. Eso es demasiado bueno para ser cierto. Bueno, pues mire, es bueno y es cierto. Que Dios nos ayude. ¿Verdad que sí? Buenas noticias. Good news. Ok, llegamos al final, digo, de este de capítulo 8. No, porque mire, las 12:20, ya, todavía yo no tengo hambre. Miren esto. Sí. Capítulo 8. ¿Qué es lo que él enfatiza aquí? Miren, aquí yo tuve un tema. Yo tuve un tema aquí hace no sé cuántos meses, Juan. Se tituló y yo no sé cuántos retenemos. Por eso que es bueno, como dice Pedro, me gusta repetir las cosas. ¿Para qué? Para que se taladren. Yo tuve un tema basado en ese capítulo, aquí titulado Vivir en el Espíritu. Oiga, vivir en el Espíritu, la victoria es posible. Y mire qué interesante. Aquí él analiza el papel de quién, del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces él menciona en ese capítulo? Vaya a su casa y cuéntalo. 18 veces menciona en ese capítulo a quién, a la tercera persona de la deidad. Que hay por ahí gente que están negando que el Espíritu Santo es una persona. ¿Lo han escuchado por ahí? Y renegando también de que la divinidad sea una pluralidad de 3 personas divinas. Bueno, pues la Biblia es demasiado abundante en evidencia que nos dice que, Nancy, que hay un Padre, que está el Hijo y está el Espíritu Santo. Yo no tengo ningún problema con eso. Alguna persona dice, usted es con esa Trinidad de ustedes,
Usted es un idólatra, ¿cómo es? Usted es un politeísta disfrazado, porque usted tiene 3 dioses. No, señor. Yo tengo un Dios, una deidad. Porque Dios significa divinidad. Y la divinidad está compuesta de 3 personas. ¿O es que no puede haber unidad? No pueden ser 1, 3. Sí, pueden ser. No el aceite 3 en 1. No, no es eso. Es que 3 y 2 pueden ser 1. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues mire, se lo voy a mostrar. ¿Cuántos matrimonios hay aquí en esta mañana? Déjame ver, levanta la mano. Yo veo que, ¿verdad? mire, mire, allí Juan levantó las 2 por la de Nancy. ¿Ok? Mire. Muy bien, pues miren, ¿qué es lo que nosotros decimos con esa tranquilidad? Mire, Juan y Nancy son 2 individuos. Javier y Maribel son 2 personas. ¿Cómo es el nombre de ustedes? Ay, qué lindo. Nori y Joeri. ¿Verdad que son 2? Ahora son 3. Una trinidad tienen ahí. Tiene una criatura. ¿Cómo le llamamos nosotros a ese núcleo? Con una palabra. ¿Y esa palabra cómo es? ¿Plural o singular? Es plural porque son 3. Y singular porque constituyen 1. Y no decimos que el hogar está compuesto por padre, madre, hijos. 1. Así mismo es la Trinidad. Ahora no me explique a mí, no me pregunte, ¿y cómo es eso? Yo no sé, es el gran misterio de la verdad y la bondad de Dios, que Él se manifiesta de esa manera. Y yo lo dejo así. Mire, la eternidad no dará tiempo para nosotros entender todas esas cosas. Pero aquí yo humildemente acepto. Señor, en tu palabra me lo diste. Pues yo lo creo. Ah, que yo no te puedo llevar a un laboratorio para explicarlo. No. Pero me satisface, porque mi mente es así, mire. Y la suya también. Pero yo creo ¿en quién? En la grandeza de ese Dios. Así que mire, aquí está el Espíritu obrando. Qué lindo, nos dice él aquí. En los versos del 26 al 39, allí para que usted vea que Pablo no deja fuera a nadie. Si usted sigue leyendo allí, va a encontrar que aunque enfatiza la obra del Espíritu, en esos versículos también usted va a encontrar claramente que se refiere al Padre y al Hijo, porque ellos actúan mancomunadamente, en unidad, ¿para beneficio de quién? De la humanidad. Es más, que esto me enamora a mí. ¿Sabe qué? La obra de Cristo, de redención, es tan amplia. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Aquí decimos que tú eres la teóloga aquí. ¿Cómo es tu nombre? Marjorie. Mira, Marjorie, yo siempre subrayo esto, aunque me tome 2 minutos más. La muerte de Cristo en la cruz no solamente nos afectó positivamente a los seres humanos pecadores, a nosotros los terrícolas, como hablaban en esa película de antes, ¿no? Los terrícolas. La muerte de Cristo no solamente nos benefició a nosotros. ¿Sabe a quiénes también benefició? A los ángeles que no cayeron y a los mundos que nunca pecaron. Y usted dice, ¿pero para qué necesita la cruz alguien que no ha caído? Le voy a decir por qué. Porque cuando el diablo se rebeló, a quien a quien difamó fue a quién? A Dios y a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces, eso había que vindicarlo o reivindicarlo en todo el universo. ¿Verdad que sí? Entonces Cristo, es más que Pablo lo dice hasta textualmente. Se lo voy a dar para que usted lo lea después del almuerzo y descanse. Y entonces hace la obra misionera. ¿Sabe dónde es? Se lo digo. Colosenses 1, 18 y 19 y 20. ¿Lo va a leer? Ya la hermana está buscándolo aquí. ¿Sabe lo que usted va a encontrar ahí? Que Pablo ratifica que la muerte de Cristo en la cruz, y qué cosa, el diablo se inventa la cruz y el Señor la transforma en bendición. La cruz tiene 2 dimensiones. ¿Cuáles son? Vertical y horizontal. Dígame si ahí no está el evangelio ya encerrado. Y los fenicios inventaron la cruz y los romanos la perfeccionaron. Pero el Señor la convirtió en instrumento de salvación. La parte vertical de la cruz implica ¿qué cosa? Que esa muerte de Cristo
va también a afectar positivamente a lo que está en el cielo, aquellos que no pecaron, porque ellos necesitaban la paz, de la reivindicación del carácter de ¿quién? De Dios. Y la horizontal nos toca a nosotros, los pecadores aquí en este mundo. Así que, ¿qué es lo que dice allí ¿cómo se llama? Colosenses 1, 19 y 20. Voy a bajar, voy a ponerle aquí el micrófono para que los que están viendo lo escuchen. Por cuanto agradó al Padre, en él habitase toda plenitud. El 18. Sí. Y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias. Lo dijo claro allí. Más claro no canta Pablo. ¿Verdad que sí? Porque es lo que está diciendo. Mire, que por la cruz Él vino para reconciliar y traer la paz, lo que está aquí en la tierra y en el cielo. Había paz antes de la cruz en el cielo. Había un interrogante, había preguntas y dudas, cuestionamientos. ¿Será que Dios es amor? ¿Será que Dios fue justo en esta rebelión? Y vino Cristo y con su sangre, ¿qué dijo? Sí, mi Dios es justo. Y nosotros damos la vida por el pecador. Por eso es que nadie puede levantarle el dedo índice a Dios y acusarlo de ¿qué? De injusto. ¿Por qué? Porque Él mismo pagó el precio. Él pudo haber mandado un querubín, pero no vino Él mismo en la persona de su Hijo. Dígame qué argumento puede estar en contra de Dios. Sí, porque algunas personas se llenan la boca y dicen, yo no sé por qué Dios, cuando vio el primer asomo del pecado, de aquel mosquito venenoso, ¿verdad? ¿Por qué no cortó por lo sano y se evitó todo este problema? Y yo le digo, bueno, Él dijo que conoce más que yo. ¿Y sabe qué hizo? Dijo, bueno, para que tú no me acuses tanto, yo voy a ir y voy a pagar. Y ahora, ¿de qué me acusas? ¿De injusto? Si yo estoy pagando, ahora en la eternidad el plan de redención lo vamos a estudiar y usted va a sonreír todo el tiempo y a cantar. Porque ese Dios en el que creemos es un Dios de amor y de justicia. ¿Ok? Así que ahí está como el Espíritu Santo apuntala a la obra de la salvación. Y si Dios es por nosotros, como es la pregunta, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Ok? En Cristo nadie nos acusa ni nos condena. Nadie nos puede separar ¿de qué? Del amor de Cristo. ¿Y qué es eso termina el capítulo 8, ¿no? Ni qué. Eso lo dijimos ahorita. Que el justificado persevera en la tribulación. Pues aquí dice, ni tribulación, ni angustia, ni qué, ni hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Y cómo termina diciendo? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Verdad que podemos decir amén? A pulmón, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Y es que, mire, pruebas las estamos pasando. Cada uno de ustedes, yo no sé la suya, y usted no sabe la mía, y las que millones y billones que hay en el mundo. Pero el que cree en el Señor tiene que confiar en esa promesa que dice Pablo, ¿verdad? Que ni lo alto ni lo bajo, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni qué, ni potestades nos podrá apartar de qué, del amor de Cristo. ¿Usted cree en esa promesa? Bueno, pues eso es lo que nos sostiene a nosotros en realidad. Y es lo que yo quisiera, ¿verdad?, que nosotros nos llevemos de estas 5 reflexiones que hemos tenido. Por lo cual, aquí está, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ok, aquí llegamos a la recta final. Hay esta preguntita que la puse aquí porque la he escuchado. Y la he escuchado de hermanos laicos en la iglesia, muy sinceros, como también de eruditos. Y yo he conversado con algunos de los que son más conocedores que yo y que usted. ¿Y sabe qué conclusión han llegado algunos? Que realmente en la Biblia
cuando comparamos la postura de Pablo con la postura del apóstol Santiago, que escribió su epístola, algunos encuentran que hay contradicción. Y es lo que yo quisiera, en resumidas cuentas, antes de cerrar, presentar algunos argumentos para ver si encontramos contradicción entre estos dos siervos de Dios. ¿Cuál es el argumento, entre otros? Santiago 2:16. Digo, Gálatas 2:16. ¿Qué dice Pablo allí? Para que usted vea cómo alguien puede resbalar. Lo leemos. Y usted me dice, no, ya yo lo leí. Pues mire, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y otra vez, y no por las obras de la ley. Y subraya, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Contundente y claro, ¿no? Entonces alguna gente dice, ahí lo ves, que Pablo realmente, vamos a ponerlo así, exalta más la justificación por la fe que las obras de la ley. O sea que en otras palabras, Pablo desmerece ¿qué? Las obras. Eso es lo que da la impresión. Bueno, si usted lo ve superficialmente, sí, pero usted debe verlo en otros ángulos. En la semana no estudiamos que en Efesios 2:8-10, Pablo mismo hablando a los efesios, ¿qué le dice? Que nosotros somos, ¿se olvidaron de la palabrita clave? Hechura suya. ¿Usted recuerda el significado de la palabra hechura en griego que yo le expliqué aquí en la semana? ¿Cuál es la palabra hechura? ¿Sabe cuál es? Poiema en griego. Lo repito, poiema. ¿Le suena? De ahí viene en castellano y en inglés poema o poema. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es y yo somos una obra maestra de la creación de Dios. Y somos un poema, una belleza. ¿Le gustó que ahora cuando usted salga por ahí diga, yo soy un poema? ¿Por qué? Porque Dios me creó bien y perfecto para su gloria y su honra. Pero no se queda ahí, no es para lucimiento. Fuimos creados por Dios, ¿para qué, hermano? Mire, para buenas obras. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo se va a contradecir tan rayanamente? ¿Cómo va a decir, usted no es justificado por las obras de la ley? Sin embargo, dice que fuimos creados para buenas obras de la ley, porque la ley que nos dice. ¿Verdad que él no está contradiciéndose en eso? Y algunos de ustedes dicen, yo no sé, usted acláreme. Bueno, pues vamos a verlo. Y usted verá que es fácil de encontrar la armonía entre los dos apóstoles. ¿Está bien? Vamos a Santiago, a ver. Pues Santiaguito, el hermano del Señor, ¿no? Vamos a ver cómo él lo pone. Este asunto de ley, obra, fe. ¿Lo leemos? Dice el hermano Santiago. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ok. Y aquí ponemos a pelear a quién. A Pablo con Santiago. Y Santiago le está diciendo, Pablo, ¿qué pasó ahí? No, nosotros somos justificados por ambas. Y Pablo dijo, no, es por una. Sin dejar de hacer la otra. ¿Está bien? ¿Qué das? ¿Qué nos dice aquí de esto? ¿Qué es la fe y las obras desde la perspectiva de ambos escritores? Inspirado por el mismo Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver. La fe para Pablo, ¿qué es? Aquí está. Confianza, compromiso, dependencia completa de Dios para la salvación. ¿Está de acuerdo con eso? Yo lo creo. Vamos ahora al hermano Santiago. ¿Qué es para él la fe? Escuche. Profesión religiosa de una persona. Esta puede ser genuina o viva, muerta o mera ¿qué? Profesión. ¿Tiene razón Santiago también? Mire, los dos están claros. ¿Sabe por qué? Porque los dos se están dirigiendo a dos audiencias, a dos grupos de personas distintas. Pablo le está hablando al justificado por la fe, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, al Evangelio como su bandera. Eso es un creyente.
Y aún aquel creyente que no lo cree, Santiago tiene lo suyo también. Y entonces le está diciendo, pues mira, no es suficiente que tú digas yo creo, y yo soy religioso, y yo voy a la iglesia, y yo soy muy fiel en los diezmos. Si eso es simplemente una profesión, estás lejos. Así que para Santiago la fe es más que una profesión religiosa. Debe ser una ¿qué? Una vivencia. Porque de lo contrario, la fe o la creencia que usted tenga, una religión o un estilo de vida, pues simplemente puede ser una pantalla ¿verdad? Externa. No es suficiente. Santiago dice, mire, no diga que es cristiano, muéstrelo. Ahí, él lo va a decir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿están peleando los dos? No, están atendiendo los dos. ¿Dos qué? Dos situaciones distintas. Unos, ¿verdad? Que sí creen que fue justificado por la fe, sin darle el crédito salvador a las obras. Pero las obras tienen su lugar. Eso es lo que les dice. Las obras en el cristiano tienen su lugar. Y Santiago nos dice, mire, sí, la fe es importante, pero usted tiene que evidenciarla. ¿Y cómo es? Las obras para Pablo, obras de la ley, actos de obediencia motivados por el deseo de obtener justicia. Yo hago esto para que el Señor me ayude. ¿Recuerdan la primera pregunta que planteamos al inicio? ¿Cuál era? Que si nosotros somos justificados, oiga, porque obedecemos u obedecemos porque somos justificados. Eso es lo que estamos aquí. ¿Verdad que sí? Nosotros obedecemos porque ya hemos sido. Y si usted cambia la palabra justificado por salvado, es lo mismo. ¿Somos salvados por obedecer u obedecemos porque somos salvos? Bueno, como hemos aprendido esta semana, si somos salvos, nosotros obedecemos. Eso es natural, es un fruto automático. Eso es lo que están diciendo los dos, ¿verdad? La fe y las obras. Ahora, ¿cómo es? Para Pablo, estas se oponen mutuamente cuando usted pone las obras como su salvador. En ese caso, dice Pablo, no corresponde. Pero para Santiago son completamente ¿qué? Compatibles, porque él está hablándonos de que si usted y yo tenemos fe, tenemos que evidenciar esa fe. Y eso mismo también lo dice Pablo. En el capítulo 6 ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo usted pretende ser un creyente de fe en Cristo y a la misma vez vivir en el pecado? No corresponde, se contradice, es una contradicción. La pregunta entonces, vamos, cada uno de ellos tiene una preguntita, a ver si se ayuda. La pregunta para Pablo, ¿cuál es? ¿Cuál es la base de la salvación? ¿Es este un logro humano o un don divino? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Cuál es la pregunta de Santiago? ¿Cuál es el efecto de la salvación? ¿Qué clase de conducta produce? ¿Ve? ¿Cuáles son las dos preguntas que se plantean? Las dos premisas. ¿Ok? Para Pablo, las obras no proveen una base para nuestra salvación. Para Santiago, la salvación llevará a una conducta ética como responsable. Y ahí yo no veo ninguna contradicción, ni tampoco ningún pleito. Se complementan entre los dos para expresarnos este concepto. El problema para Pablo es atacar ¿qué cosa? Oiga, esa palabrita no la habíamos dicho en la semana. ¿Verdad que sí? Mire, el legalismo, que significa ¿qué cosa? La ley como medio de salvación. El problema para Santiago, una palabrita nueva para usted quizá, atacar ¿a qué? El antinomianismo. Dice Juan, me enredó la lengua. Mire, ¿anti qué? Nomianismo. Pero vamos a explicarlo. Anti es contra, ¿verdad? Usted dice, usted es un antiobrero. Pues mire, anti, y la otra palabra, ¿sé cuál es? Nomos. En griego, nomos significa ley. Así que Santiago está atacando a los que se oponen a la ley, a los que desprecian la ley, a los que rechazan la ley. ¿Se dio cuenta? Ese es Santiago, el antinomianismo que descarta la ley completamente, como una viva, la conducta e irrelevante. Así lo está atacando Santiago. Pablo sostiene la importancia del efecto de la salvación, como ya lo dijimos en Gálatas 2:6 y en Efesios 2:8 al 10.
Santiago enfatiza que nuestras obras exhiben como en una vitrina, ¿qué cosa? Los frutos de la fe. ¿Está de acuerdo con eso? Usted la pone en pantalla. De lo contrario, es pura teoría. ¿Ok? Pero alguno dirá, dice Santiago, esta es la frase o la expresión más contundente de Santiago. Ah, está bien, tú dices que las obras no tienen ninguna importancia. Pues mira, por favor, sí, alguien me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Está bien? Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por, ¿verdad que lo hizo muy bien el muchachón? Así que yo le doy gracias a Dios por ese balance. Ese es el balance que nosotros todos necesitamos. ¿Está bien? Ahora sí, concluimos con esto. Porque Pablo ataca tanto a qué? El legalismo. Vamos a ver ahora cuáles son los defectos del legalismo. Porque mire, a los adventistas se nos acusa de legalistas, incorrectamente. Y mire, el legalismo está donde quiera. Usted puede encontrar el legalismo en nuestra iglesia también. Y usted puede encontrarlo en otras denominaciones cristianas también. O sea que nadie tiene la cuña, ni tiene el predominio y la propiedad del legalismo. Depende de cómo nosotros manejamos esto. ¿Qué es el legalismo? Vamos a ver. ¿Por qué el legalismo tiene su primer defecto? Porque es increíblemente, ¿cómo? Ingenuo. ¿Y por qué el legalismo es ingenuo? Porque subestima los efectos del pecado en el hombre. Cuando usted dice que usted es un legalista, yo he visto a alguna persona que dice, yo soy legalista. Sí, señor. Y yo creo que yo me salvo por la ley. Y yo obedezco la ley inmaculada y perfectamente. Así como si el aire acondicionado nos dio ese silencio. Yo le pregunto, ¿hay alguno aquí que puede levantar la mano y decir, yo cumplo la ley inmaculada y perfectamente? Ninguno. Yo le pregunto, ¿hay alguno aquí y fuera de aquí que sea impecable? Ninguno. Bueno, pues entonces, por eso es que el legalismo que reclama que la ley me salva es, ¿cómo se llama? Ingenuo. Es una chiquillada, ¿verdad? Segundo, es como pecaminoso. ¿Y por qué el legalismo es pecaminoso? Mírenlo ahí la respuesta. Porque nace ¿de qué? Del orgullo de que seres humanos caídos como nosotros podamos hacer algo por nosotros mismos para merecer el favor divino. Allí lo vimos como lo contradice Pablo en el capítulo 7, ¿verdad? Son 5, así que vamos por 3. ¿Ok? El tercer defecto del legalismo, ¿cuál es? Es está fuerte aquí. Ahora, mire por qué es autoengañoso. Porque la persona que se siente la persona se siente como ¿qué? Endrogada. Está en un viaje placentero de autosatisfacción. ¿Y qué más? No se da cuenta de qué? De que se dirige hacia el desastre. No se da cuenta de que sufre de una enfermedad fatal. ¿Estamos claros? Esa fue la experiencia de Pablo antes de conocer a Cristo. Allá en Filipenses, él presenta sus grandes logros y da un resumen de su vida. Envidiable, lo que él era antes de. Y luego, ¿sabe lo que hace él? Y todo eso yo lo tengo ya es fuerte cuando habla la palabra, ¿no? Por basura. Por así decirlo gráficamente. ¿Qué hace él con el resumen tan rico y poderoso? Lo hace trizas. Y le dice, para mí eso ya no existe. Así que por eso es que es autoengañoso. ¿Ok? Es una ¿qué? Que es una afrenta, dice ahí es un insulto a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque pretende desplazar a Dios de su poder salvador. Y mire, somos salvos por Dios y no por el hombre. Eso es lo que debemos nosotros aceptar. Y así usted podrá disfrutar de paz. Y no perderá su tiempo con insomnio, porque usted sabe en los brazos de quién está.
Entonces, eso es lo que en realidad nos presenta el legalismo tristemente. Bueno, pues yo quiero quedarme mejor con la fe en Jesús. Y yo espero que nosotros, como dijo Pablo, de ahora en adelante, ¿verdad? Nosotros podamos caminar tomados de la mano de Jesús. Y si es así, entonces hay esperanza de salvación para nosotros. Vamos a pedirle al Señor que estas 5 exposiciones de la palabra de Dios que hemos tenido no se queden en el vacío, sino que nos ayuden a ¿qué? A vivir vidas cristianas, adventistas, como sea, que agraden a nuestro Dios. Al principio Yamari cantó, a Jesús le gusta ¿qué? Caminar y ¿qué más? Escuchar y ¿qué más? Navegar. O sea que en cualquier circunstancia, ¿qué pasa? Al lado, ¿quién está? Jesús. Y por eso, ella va a cantar ahora, el mundo tiene una necesidad. Gloria le damos a Dios por la salvación, ¿verdad? Amén. Cada día puedo ver en sus rostros el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo en confusión. Nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. En su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio
viuda. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Debemos proclamar, tienen que saber. Tienen que saber. Amén. Gracias, Yami. Muy bien, yo quisiera hacer una petición ahora antes de concluir, y es que un hermano y una hermana de esta congregación se acerque aquí conmigo y elevemos 3 oraciones para que el Señor obre lo que nosotros hemos visto en su palabra a nuestro favor. Voluntarios. Espero aquí que venga una hermana de este lado, un caballero de este lado, o viceversa. No todos. Muy bien. Aquí hay uno. Bien. Una dama por aquí. Que diga, ven, a mi esposa. Vamos a estar en pie, por favor. Bendito y eterno Padre, que estás en el cielo. Gracias, porque como dijo nuestro pastor Díaz, tú eres el Dios de nuestras segundas oportunidades. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tu presencia ha estado en nuestro medio. Has comenzado con tu bendición y queremos terminar con esta bendición. Gracias por mostrarnos, oh Dios, ese maravilloso amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por mostrarnos ese maravilloso amor del Espíritu Santo y aún de ti, Señor, como Padre eterno, que nos diste, Señor, la oportunidad no solamente de ofrecer a Jesucristo, sino renueva cada día esa oportunidad para que nosotros vengamos a esta gracia. Y en este día podamos comprender, oh Dios, que no hay límite para ellas, que en nuestro Señor Jesucristo nuestra vida ha sido perdonada, salvada, y que ya desde este momento podemos participar de esa eternidad. Ruego, te suplico, oh Dios, que podamos caer delante de ti débiles, porque sabemos que tú tienes fuerza suficiente para vencer cualquiera sea esta nuestra debilidad y podamos salir con poder del Espíritu Santo para vencer con el bien el mal. Quiero pedirte también, oh Dios, la bendición para nuestro pastor acá que ha presentado esta semana, para su familia, para sus hijos, y que él pueda continuar con este ministerio y así, de esta manera, oh Dios, trayendo las personas sinceras a los pies de Jesús. Confórtanos, Señor, en este día de tu día santo y santifícanos, porque lo pedimos nuevamente con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Nuestro Dios, nuestro Padre, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres digno de honra y digno de honor. Señor, aquí estamos ante tu presencia, tus hijos, dándote gracias porque Jesús dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, porque en esta semana hemos estado aquí buscando de ti, buscando, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu.
que podamos estar llenos de tu amor y que ese amor lo podamos reflejar a los que nos rodean. Señor, bendice esta congregación. Bendice, Señor, los que dirigen esta iglesia. Bendice a cada hermano aquí presente. Tú sabes sus luchas y sus necesidades. Tú sabes, Señor, que el primer día oramos. Cada una de las personas que estuvo aquí te presentó peticiones. Señor, tú las conoces. Te pedimos que de acuerdo a tu voluntad, tú les oigas y las cumplas. Bendice, Señor, en forma especial al pastor de la iglesia, a su ayudante y a todos, Señor, que podamos cada día acercarnos más a ti. Que santifiques nuestros motivos, nuestras intenciones, Padre, y sobre todo los frutos del Espíritu, que el principal es el amor. Que podamos tener ese amor y compartirlo con los demás y que otros los reflejemos, Señor, en nuestras vidas. Gracias por amarnos, gracias por el sacrificio tan grande, no lo comprendemos, pero de Jesús. Gracias por ese sacrificio. En su nombre lo pedimos todo. Amén. Gracias, Padre Santo, porque tu oído siempre está dispuesto y abierto para recibir nuestras plegarias. Y estas 3 oraciones que con las cuales hemos terminado esta semana, Señor, también queremos incluir las oraciones que brotan de cada hermano y hermana de esta congregación y los que no están aquí y que se han conectado. Bendíceles doquiera se encuentren. Síguenos cuidando en el Santo Sábado y que podamos entrar y participar siempre de ese reposo perfecto que solamente está en ti. Cuídanos, pues en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.